Bueno, buenos días y bienvenidos a este evento de la oportunidad migratoria. Para los que no me conocen, soy Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País. Este evento, el día de hoy, es para tocar un tema muy importante para nosotros y es de cierre de un proyecto que hemos dedicado un año entero que llamamos la oportunidad migratoria. Este proyecto viene de la mano en el que vivimos un momento en el que eh, la narrativa común y la narrativa constante es hablar de la migración como un problema, como una crisis, cuando deberíamos estarla celebrando por la oportunidad y de la gigantesca bendición que representa. Vemos que este fenómeno se podría celebrar con cosas tipo que vemos presente, como por ejemplo la persona más rica de Estados Unidos, una posición que antes habría tenido los Bill Gates, Nelson Rockefeller, Andrew Carnegie de este mundo. Hoy en día lo tiene un migrante de Sudáfrica llamado Elon Musk, que bueno, que es una persona controversial en estos momentos, pero no quita que habla del mérito de los migrantes. Vemos que también esto se puede ver en el mundo del entretenimiento, en el que la actriz mejor paga de la televisión americana ya no es una persona tipo Lucille Ball, gran comediante, o como Carolyn Burnett, o Jennifer Aniston, Rachel de Friends, sino que es alguien de Barranquilla, Colombia, llamada Sofía Vergara, que todos conocemos bastante bien. Este fenómeno también entra en la política, en el que hay posiciones como hasta hace poco el primer ministro del Reino Unido, una posición que habrán tenido las Margaret Thatcher, los Winston Churchill y los Tony Blairs de este mundo. Hasta el año pasado la tenía un migrante indo-británico llamado Rishi Sunak. Y bueno, y que ahorita también la líder de la oposición también es una migrante que me cuesta mucho pronunciar su apellido y si no me equivoco es de Nigeria o un país africano que también es como una gran líder afrodescendiente de Inglaterra. Y bueno, también eso no es nada más en Inglaterra, vemos que en Estados Unidos la ex vicepresidente era hija de migrantes y que en estos momentos tanto la primera dama como la segunda dama son migrantes también, la esposa del presidente de Estados Unidos y del vicepresidente de Estados Unidos. Este fenómeno nos hace buscar cambiar la narrativa por medio de este proyecto que llamábamos la oportunidad migratoria, que es un proyecto que tenía varios componentes. Número uno, es de un relacionamiento y entrevistas con figuras de influencia y personas vinculadas a entidades públicas como alcaldías, gobiernos nacionales y locales, y también de expertos de cada tema. Analizando comparativamente, o sea, no de una forma académica, pero de un formato comparativo, estas políticas y todo eso para hacer este contexto y para hacer unas propuestas. Y de ahí sacó la publicación de 4 productos de conocimiento que hoy vamos a completar su publicación y le vamos a dar la palabra al autor principal de estos productos de conocimiento, que es nuestro colega y miembro del equipo, Carlos Carrasco. Y bueno, el orden de este evento es que Carlos va a presentar estos principalmente los últimos 3 productos de conocimiento y vamos a tener una conversación en la que contamos con un panel de invitados de lujo en el que tenemos a Claudia Bengoa de la Organización de Estados Americanos, quien trabaja en la Oficina de Inclusión. Es la jefa de la sección de Migración y Protección de la OEA. También tenemos a Antonella Martí, quien es escritora y politóloga, autora y bueno, y acaba de publicar de lanzar un documental que habla de la migración, cubriendo los fenómenos, los flujos migratorios de la migración, particularmente en la ciudad de Nueva York. Y también alguien que es parte también de nuestro equipo interno, Patricia Rojas, quien es la presidenta de la Asociación Venezolana en Chile y también ha hecho varios trabajos aquí en Plan País, trabajando con muchas organizaciones. Así que sin nada más que agregar, bueno, y hablando un poco de los productos de conocimiento que va a presentarles Carlos a continuación. Estos son 3 productos de conocimiento en el que primero habla del impacto económico
de la migración en los países de acogida y la oportunidad que representa. El número dos es el caso de la innovación y cómo la migración es sinónimo de innovación y emprendimiento. Y el tercero, que es a veces el argumento que podría verse como más difícil de hacer, pero que es igual de potente, que es el aporte efectivo que los migrantes pueden ser para la democracia de los países destino. Vemos que la migración no solo es, está este dicho y esta expresión bastante repetida, que cuando las personas están migrando están votando con sus pies. Esto no solo es votando con sus pies a un modelo económico exitoso, pero también es un voto con los pies al sistema democrático. Vemos que la migración están yendo para las democracias. Los migrantes están yendo para Estados Unidos, para Colombia, para Perú, para Chile, para Argentina, y son países que pueden que sean democracias imperfectas, con muchos, muchos retos, como podemos ver evidenciados notoriamente con los casos como Argentina, como Estados Unidos, como España y como tantos otros en estos momentos de crisis de la democracia. Pero tenemos la gran evidencia que los migrantes no están yendo para modelos que pueden que se argumenten como economías estables, pero definitivamente son países autocráticos y dictatoriales, como lo son China, Rusia, Cuba, Nicaragua, en el que no tienen ningún tipo de flujo migratorio. Así que bueno, esa fue una introducción. Estaré moderando esta conversación de este distinguido grupo de invitados, pero le quiero dar la palabra a Carlos para que nos hable de los productos de conocimiento. Bienvenidos nuevamente y adelante, Carlos. Gracias, Juan. Bueno, gracias a todas las personas conectadas. Nos alegra ver el interés y que haya una audiencia. Y nuevamente, Patricia, Claudia, Antonella, gracias, mil gracias por asistir y por ser parte de esta actividad. Dicho esto, déjenme compartir mi pantalla. Eh, ¿Me confirman si se ve? Sí, Carlitos, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, a modo de introducción, simplemente decirles que estos tres productos de conocimientos que brevemente vamos a presentar, la idea es luego poder comentarlos un poco. Lo que buscan es generar una discusión en la opinión pública, en el espacio público, que podamos problematizar el tema de las personas migrantes y refugiadas en la región de las Américas y sobre todo que a partir de ahí se pueda profundizar y esto pueda derivar ya sea en una discusión más académica para el público académico o en políticas públicas para aquellos tomadores de decisiones. En todo caso, lo que quiero mencionar con esto es que en ningún momento pretendemos que este esfuerzo busque dictar una línea particular de cómo ejecutar y proponer ideas, ni mucho menos se tratan de trabajos de un corte académico que le corresponde a la academia, que le corresponde a las universidades. Pero sí, nos parece que es un esfuerzo que invita sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo a los activistas, periodistas y personas sensibilizadas con el tema, darnos un poco más sobre qué podemos hacer. El primer documento que quiero compartirles se trata... Carlos, Carlos, Sí, disculpa que te interrumpe, pero la presentación se ve como de un lado, así que si quieres ponerlo, si lo puedes poner como que pantalla completa o algo así. ah, perfecto, claro que sí. Disculpa que te Déjame- haya interrumpido. Ya se ve mejor. Adelante. Perfecto. Ah, si lo puedo poner completo. De acuerdo. Dicho esto, como les comentaba, el primer documento que queremos mencionar es el de innovación y migración, donde básicamente identificamos una serie de emprendimientos en la región y en función de eso hicimos una reflexión sobre cómo está este vínculo entre innovación, emprendimiento y migración. Una cosa que van a encontrar en este documento y que vale la pena mencionar es que
aclaramos de que pueden existir condiciones estructurales, evidentemente en ciertos países versus otros, que pueden incentivar el emprendimiento, la innovación, y que también pueden coincidir con países donde hay ciertos flujos migratorios. Si bien el estudio o el reporte que hicimos no busca necesariamente explicar o compartir que exista una correlación, en el documento van a encontrar que al menos empezamos a hacer esta reflexión tomando como ejemplo simplemente esto. Tenemos el Índice Global de Innovación del último año, de 2024, el Índice de Libertad Económica. Ya se publicó, debe estar por publicarse uno más nuevo, pero tomamos el del 2023 y la estimación de migrantes internacionales del 2024 según el Sistema de Naciones Unidas. Y fíjense qué interesante, aquí en los tres cuadros estamos viendo el top 10 de cada uno de estos rankings. Y los países que ven con colores similares son países que coinciden en alguna de estos tres rankings. ¿Qué queremos decir con esto? Lejos de que pueda existir o no una correlación, invitamos durante el ejercicio de este documento a que esto lo podamos poner en discusión, a que podamos reflexionar y que podamos explorar en mayor detalle y sobre todo una invitación tanto a quienes pueden estar en la política pública como pueden estar en la academia, a que empecemos a identificar si existe o no una relación, una correlación que nos permita de cierta manera identificar qué podemos explorar al respecto. Aquí había un micrófono encendido, ok. Ok, dentro de este mapeo vamos a encontrar en el estudio que identificamos 32 emprendimientos. De estos 32 emprendimientos identificamos 86 emprendedores. De estos 86, 47 se tratan de personas migrantes en los países de acogida donde se encuentran. Pero no solo eso, sino que también hay 17 emprendedores nacionales con experiencia migratoria previa, es decir, personas que estuvieron un tiempo migrando en determinados países o en determinado país y luego volvieron a su país de origen con el conocimiento que adquirieron en su experiencia migratoria y decidieron emprender. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todo cuando estamos hablando de algo como la innovación, cuando estamos hablando de algo como emprendimientos que normalmente por la globalización que tenemos se escapan de las fronteras nacionales, este número también es importante. No solo identificar los emprendedores migrantes, sino también aquellos emprendedores nacionales que tuvieron una experiencia migratoria previa o como bien lo podemos llamar en otro argot, los retornados, las personas retornadas. Y en ese sentido, dentro del mapeo, nosotros explicamos e identificamos cada uno de esos 32 emprendimientos que les invito cuando ya puedan ver el documento a que puedan conocer todos estos emprendimientos que ubicamos en la región, emprendimientos que hay desde Canadá hasta Argentina y Chile, pasando por muchos de los países de la región. Y dentro de este mapeo también identificamos, bueno, de dónde venían estos emprendedores en función de sus países de origen. Y aquí podemos notar cómo hay migrantes emprendedores con orígenes muy diversos, desde Chile, desde Colombia, desde Estados Unidos, que eso se comenta poco, pero también se está dando una migración de Estados Unidos hacia el sur global, y muchos de ellos son casos de emprendedores. Evidentemente hay ciertas condiciones estructurales que podemos identificar y hay países que resultan mucho más atractivos para que los migrantes puedan emprender. Ese puede ser el caso de Brasil, de Argentina, que podemos ver que tienen una cantidad de emprendimientos muy interesantes, pero evidentemente por la crisis en los flujos migratorios que tenemos en estos momentos, Venezuela es uno de los países que se perfila donde comparte, por así decirlo, más migrantes emprendedores en sus países de acogida. Y dentro del documento van a poder conocer, como les digo, cada uno de estos emprendimientos. Aquí tratamos igual de hacer una estimación
de la valoración que tenían estos emprendimientos, sobre todo porque muchos de ellos son calificados como unicornios, es decir, que tienen una valoración por más de 1.000 millones de dólares y por lo tanto requieren quizás un análisis más profundo y la invitación a esto es a que ojalá podamos profundizar en este estudio. Lamentablemente, y no es sorpresa, pero sigue siendo lamentable, dentro de esta identificación de emprendedores hay una brecha de género importante, 67 hombres versus apenas 19 mujeres. Em, Creo que esto también nos habla de cómo la desigualdad de género como un fenómeno estructural también lo podemos percibir en la capacidad de emprendimiento e innovación que pueden tener las personas migrantes. Y acá hicimos una pequeña identificación de cómo podían ser las categorías en donde estaban innovando estos emprendimientos. La mayoría se ubican en la fintech, es decir, aquellas compañías que están tratando de avanzar en el rubro financiero digital. Aquí podemos encontrar emprendimientos que ya son una referencia global, como puede ser el caso de Nubank. Eh, También podemos ver casos como el de Cheaper o el de Havik en Colombia, que se tratan de emprendimientos que ya han superado la valoración de 1.000 millones de dólares, es decir, que están teniendo un impacto económico importante en el país, pero que además está compuesto en muchos de estos casos por personas migrantes o por personas que tuvieron una experiencia migratoria de larga data y volvieron a su país de origen a emprender. E inclusive también tenemos el caso, como pueden ver en esta parte del mapa, de personas provenientes de otras partes del mundo que no son de la región, pero que han venido a las Américas con la finalidad de poder emprender. Entonces, es un poco la reflexión que hacemos al respecto en este primer documento. Y bueno, simplemente comentar, volviendo al tema de Venezuela, que bueno, primero, que el potencial de innovación de las personas migrantes en este estudio que estamos compartiendo se está demostrando, que lo que queremos es a que se pueda profundizar más al respecto, a que se pueda construir una narrativa que hoy por hoy es muy necesaria de cómo está este vínculo de innovación, emprendimiento y migración, y sobre todo para aquella audiencia venezolana que también es parte de la naturaleza de la organización Plan País. Hay una idea clara que la pueden ver tanto en esta cifra de la cantidad de emprendedores con origen venezolano, pero también cuando puedan ver a detalle los emprendimientos, se van a dar cuenta de esta idea fundamental, y es que los venezolanos son innovadores, las venezolanas son innovadores y hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la narrativa, algo que es fundamental hoy en día, sobre todo considerando la situación geopolítica actual. El segundo documento tiene que ver con el desarrollo económico inclusivo. Acá básicamente realizamos un ejercicio de mapeo de las cifras más importantes que nos está diciendo la región sobre cómo está el aporte al desarrollo económico de los países de acogida por parte de las personas migrantes y refugiadas. En ese sentido, dentro de este análisis van a poder encontrar al menos 8 países donde pudimos identificar tanto oportunidades como desafíos que se tienen en función del desarrollo económico en los países de acogida. En ese sentido, voy a empezar con los desafíos que pudimos ubicar. Hay desafíos en cuanto a la integración laboral y económica, hay un desafío de accesos a servicios básicos y derechos, el desafío de las tensiones sociales y la xenofobia, también la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas a nivel socioeconómico. Eh, Hay un desafío indudablemente que hoy es transversal sobre la seguridad y la criminalidad, que es un desafío de los países, pero que lamentablemente afecta de manera bien particular a las personas migrantes y refugiadas. Y también tenemos un desafío que no es menor sobre las gestiones administrativas y políticas, es decir, cuánto le toma
a un migrante, a una persona refugiada en regularizar su situación para que efectivamente pueda ser un actor en la economía formal en su país de acogida. Sin embargo, también identificamos oportunidades, un aporte al crecimiento económico inclusivo y a la productividad, a la diversidad cultural y la innovación social, al fortalecimiento del talento humano. En muchos países también están aportando al bono demográfico que se ha podido ver afectado por el envejecimiento de la población. Hay una contribución al desarrollo sostenible y justamente el caso de las personas migrantes y las problemáticas que se van visibilizando, también se identifica una oportunidad para profundizar la cooperación regional y el fortalecimiento de las políticas migratorias. Y a través de estas oportunidades y desafíos identificados en los países de acogida, este, dentro del documento también van a poder observar, apreciar algunas propuestas de políticas públicas que consideramos pertinentes, como es la regularización de las personas migrantes y refugiadas, que tiene que ser una bandera constante. No hay un lugar de meta para la regularización. La regularización siempre tiene que ser una política que pueda tener un estatus de permanencia. La reinserción de migrantes profesionales de manera planificada, determinada y estratégica también es una de las propuestas que explicamos a profundidad. El, mm, el tema de la inclusión financiera, que va muy ligada cuando profundizamos dentro del documento con la bancarización, es un hecho no menor al que se le debe prestar mayor atención y donde ha habido avances en muchos países, lamentablemente, no por iniciativa pública del Estado, sino por iniciativa privada. Y digo lamentablemente, no porque la iniciativa privada no puede ofrecer la solución. Al final creo que la solución pasa por la iniciativa privada, pero muchas de las iniciativas privadas que han abogado por la inclusión financiera de las personas migrantes luego han tenido trabas administrativas, políticas, legales, porque lamentablemente la inclusión financiera no está tan regulada, no está con un marco lo suficientemente amplio, flexible, que le permita a las personas migrantes poder tener una inclusión en el sistema financiero en los países de acogida y por lo tanto es una propuesta que también hacemos mucho hincapié. Hay un desafío y para nosotros también es como parte de una propuesta que visibilizamos, que tiene que ver con profundizar en la recopilación de datos sobre la educación y la situación laboral de las personas migrantes. Lamentablemente hay muy pocos datos sobre cuál es el estatus educativo y profesional de las personas migrantes que llegan a los países de acogida. Y lamentablemente, si no se tienen estos datos, no se puede aprovechar de manera estratégica el conocimiento que pueden tener estas personas migrantes en industrias tan estratégicas para ciertos países de acogida. Esto es algo que, por ejemplo, pasa mucho en Chile, donde hay una cantidad de profesionales vinculadas al área de la electricidad, de la energía petrolera, que lamentablemente no, Chile no los ha podido aprovechar de manera pertinente porque tiene poca información sobre dónde se encuentran estas personas y, bueno, de qué manera pueden contribuir a áreas tan estratégicas como esa. Y la última propuesta que tiene que ver en cómo abrir la economía con perspectiva migrante, es decir, cómo se facilita la incorporación en el mundo laboral de las personas migrantes, así como también dentro del emprendimiento, pero que esto necesita una cooperación y una coordinación de distintos actores. Es algo, y en el documento lo van a apreciar, que requiere la participación del Estado, pero también requiere la participación del sector privado, también requiere la participación de los sindicatos en aquellas áreas de la economía donde los sindicatos juegan un papel determinante y por lo tanto ahí es importante que pueda existir un diálogo idealmente, al menos tripartita, que permita abrir la economía para estas personas. Acá, dentro del documento, van a encontrar varios cuadros como estos, que no son cuadros que realizamos nosotros, ni mucho menos, pero sí nos dimos la tarea de poder centralizar la información que se ha estado generando en estos últimos años, y este es un ejemplo del aporte fiscal
en este caso de la migración venezolana en Colombia, que se realizó el año pasado a través de la Fundación Konrad Adenauer, la Organización Internacional para las Migraciones y la consultora Equilibrio. Y aquí podemos ver cómo ha sido un poco el aporte fiscal de la migración venezolana en un país tan importante como es el caso de Colombia. ¿Cuál es el reto? Y por eso lo colocaba acá también, que estas cifras que nos hablan de aporte, que nos hablan de un capital elemental que está aprovechando un país de acogida, hay que transformarlo en narrativa, porque ya el aporte económico está, los números están hablando, pero no necesariamente esto se está traduciendo en que tengamos una narrativa que ponga en valor esto que está pasando en los países de la región. Y como esto, dentro del documento van a ver una recopilación de últimos estudios que han realizado organizaciones en la región en estos años, que habla justamente de cómo se está aprovechando eh, la migración, ya sea general o venezolana, en función del aporte económico que están teniendo en los países. Y solo para finalizar este documento, esta reflexión, no quería dejarla pasar y tiene que ver mucho con lo que les comento, con la narrativa. Aquí hay que seguir insistiendo en cómo la integración de las personas migrantes y refugiadas sí genera crecimiento económico, sí genera diversificación de la economía, sí genera más emprendimiento, pero también promueve una mayor diversidad cultural, promueve que el talento de las personas siga creciendo, promueve una mayor participación, pero no es importante o no se debe olvidar, mejor dicho, que seguimos enfrentando condiciones estructurales que van más allá del fenómeno migratorio. Y esto tiene que ver con la discriminación, esto tiene que ver con la informalidad en muchos de nuestros países y también la presión sobre los servicios públicos, que no es algo que sea responsabilidad de las personas migrantes, es una responsabilidad de las instituciones públicas, es una responsabilidad del Estado y por lo tanto requiere de un diálogo mucho más complejo. Aquí la simplificación no debe ser una opción y por lo tanto parte de este esfuerzo que estamos haciendo con estos productos de conocimiento apunta a ello, a que tengamos una conversación mucho más rica y mucho más sustanciosa. Por último, van a encontrar el documento de participación política y ciudadana de las personas migrantes en los países de acogida de las Américas, donde también hicimos un mapeo sobre la situación de la participación política de las diásporas. Y básicamente dentro del documento, primero tratamos de complejizar un poco el tema de la democracia, entendiendo las situaciones que hoy estamos viviendo en esta región. Hacemos una distinción más práctica que académica. Como les comento, mm, parte de nuestra intención es generar una discusión, no que necesariamente aquí salgamos con algún tipo de teoría o hipótesis, pero si hacemos esta salvedad, una diferenciación entre participación ciudadana y participación política, sobre todo la participación política electoral, ya que esto nos permitió hacer cierta diferenciación, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Hicimos un mapeo de casos de participación ciudadana, puso una mirada a casos prácticos bien concretos y dentro del documento van a encontrar no solo este cuadro que es un resumen, sino que ha explicado y con la legislación cada uno de los casos que tenemos a continuación. Permítame mencionarles al menos tres casos que me parecen interesantes. En Colombia se tiene la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y también se tiene el Comité de Derechos Humanos de Bogotá. Son casos relativamente recientes, como pueden apreciar en cuanto a fecha, pero que nos habla de cómo un país con una población migrante que supera por creces la del resto de los países de la región, ya tiene ciertos espacios de participación ciudadana para incluir a las personas migrantes. También está el caso de Chile, relativamente reciente, con el Consejo de la Sociedad Civil, que los consejos de la sociedad civil son órganos comunes en Chile, pero apenas hace unos 2, 3 años que ya se tiene un consejo de la sociedad civil dentro del Servicio Nacional de Migraciones que está compuesta por personas migrantes.
Esto no quiere decir que sea el único consejo de la sociedad civil donde hay personas migrantes participando en asuntos públicos en Chile, pero este que atañe particularmente la migración nos parece un caso a destacar. Y otro caso muy interesante tiene que ver con los consejos vecinales en la Intendencia de Montevideo, en Uruguay, donde por la misma legislación que tiene en este caso los decretos en Uruguay, permite también la participación ciudadana de las personas migrantes. Esto es un hito muy interesante porque no es algo que se puede encontrar en muchos países de la región. Hay otros casos más particulares, como la Comisión Nacional para los Refugiados en Argentina. También están las mesas en el caso de Ecuador. Pero estos que les acabo de comentar me parecen casos que vale la pena profundizar y que puedan ubicar más adelante en el documento. Acá algunos casos de lo que les comento. Esto es un poco como la resolución de los órganos de participación que avala la participación de las personas migrantes en el caso de Colombia. También tenemos el caso que les comentaba de los consejos vecinales de Uruguay. Y este es y aquí un caso que pudimos ubicar de hace un par de años, donde justamente una persona migrante, y fíjense el detalle, voy a hacer zoom un poco para que puedan ver, fíjense el detalle que dentro de la legislación uruguaya permite que haya algún tipo de alias para ubicar a la persona, porque bueno, se supone que son entornos comunitarios, entonces bueno, puede ser que haya algún tipo de sobrenombre. Y en este caso, esta persona que se está postulando para concejala vecinal, parte de su alias, de su apodo es, bueno, Oliverio Peraza, Alba Ismeida, venezolana. Y además estamos hablando de una persona adulta mayor que le da también otra interseccionalidad bien interesante. Y bueno, también está el caso de los consejos de la sociedad civil, que en el documento inclusive van a poder ver en detalle cómo estuvo compuesto uno de los últimos consejos de la sociedad civil para el Servicio Nacional de Migraciones en Chile, que como les digo, es un caso que vale la pena profundizar y estudiar. Y bueno, también hicimos un mapeo dentro de este estudio sobre la participación política a través del voto. Aquí pudimos ubicar aquellos países que dentro de su legislación, ya sea a un nivel nacional o local, permiten participación política a través del ejercicio del sufragio, del voto, a las personas migrantes. Acá también van a poder encontrar un cuadro donde se ubican cada una de los casos y la ley que acompaña o que respalda que las personas migrantes, las personas extranjeras, en función de la legislación que dicten en cada país, permitan el voto de las personas migrantes. ¿Qué podemos ubicar acá? No se los voy a leer cada uno, es parte también de la invitación que les hago a que puedan observar, pero que un hallazgo interesante es que normalmente lo que vamos a encontrar más es la participación a nivel local, es decir, a nivel territorial, a nivel de unas elecciones para las alcaldías, um, las municipalidades. Es posible de que exista un mayor grado de amplitud para la participación de las personas migrantes. No tanto así a nivel de las elecciones nacionales. Uno de los únicos países que permite eso y que lamentablemente hoy está en discusión cuando más bien debería ser al revés y quizás darle más amplitud al buen ejemplo de este país y que pueda aplicarse en otros países de la región, es el caso de Chile, que permite el voto en cualquier elección mientras haya residido más de 5 años en el país. Esto, como les digo, es algo que en estos momentos está en plena discusión en Chile, lo cual es un poco preocupante porque te habla como de un retroceso de derechos, pero dentro de este estudio van a poder también conocer una explicación más detallada de cuál es el marco constitucional o jurídico que permite el ejercicio del voto de las personas migrantes, porque dentro de nuestro estudio también mencionamos que la participación
es un derecho humano. Es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal. Es un derecho que también está mencionado en los convenios de Naciones Unidas e inclusive si uno profundiza en la Carta Democrática Interamericana, también la participación es un derecho fundamental y sobre todo si estamos hablando de migrantes que provienen de esta misma región de las Américas, se supone que debería ser un derecho que no debería ser vulnerado. Dentro del estudio no solo nos quedamos con este mapeo, ya para ir finalizando también quisimos darle una perspectiva analítica y para ello realizamos dos entrevistas a dos expertas extraordinarias y no sé si estarán conectadas o no, pero nuevamente agradecidas tanto a Lina como a Daniela por su tiempo. Van a encontrar un poco de esta discusión que tuvimos con ambas en entrevistas separadas, donde simplemente quisimos profundizar en cómo podíamos empezar a promover más la participación de las personas migrantes y refugiadas en nuestra región, entendiendo que son sujetos de derecho, que no simplemente eh, son sujetos pasivos, sino que hay que brindarle la apertura y la posibilidad de que puedan participar en las instancias públicas, en las instancias políticas, en la medida de lo posible. Eh, y bueno, ya para finalizar, y para mí esto es elemental, entendiendo el momento en que nos encontramos, y es una mirada al futuro de la participación ciudadana y a la política de la diáspora y su relación con la democracia. Y es que las personas migrantes, las personas refugiadas, y hay que cambiar la narrativa de esto, sí, necesitan de instituciones fuertes, necesitan de servicios públicos quizás para mejorar algún tipo de situación de vulnerabilidad, pero también tienen un aporte elemental y no solo en la economía, porque no quiero simplemente darle una dimensión que pueda terminar siendo muy utilitaria, sino que también tienen un aporte en la dimensión política. Las personas migrantes pueden ayudar a los países de acogida a que se mantenga vigente la cultura democrática. Las personas migrantes pueden aportar en la discusión pública, en la participación ciudadana y puede hacer que en el medio de esta crisis que tenemos en las democracias occidentales y sobre todo en las democracias en las Américas, lejos de señalar a las personas migrantes como culpables, autores físicos e intelectuales de muchas de las crisis que pueden estar pasando en nuestros países, creo que son actores determinantes para el futuro de nuestra región. Con esto termino. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, ahora que empiece la conversación tanto con nuestras panelistas como los comentarios que quieran dejar. Estos documentos van a estar en el sitio web de Plan País y bueno, también aprovecho nuevamente para agradecer. Este es una de mis últimas actividades con Plan País y qué mejor que finalizar esta etapa laboral con estos documentos, compartiendo este conocimiento que va a estar a disposición de todas las personas que sean sensibles por estos temas y que juntos podamos construir una región más inclusiva para las personas migrantes y, ¿por qué no?, también más democrática. Gracias. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Y bueno, el trabajo que hemos compartido con este proyecto, de verdad que ha sido súper inspirador y muy nutritivo. O sea, muy nutritivo y creo que todos los que estamos aquí presentes en este evento, más todos nuestros aliados, más todas las personas que tanto trabajan por este tema migratorio, tenemos que ser parte de ese cambio de narrativa. Y bueno, en los últimos años esa lucha se ha puesto más y más cuesta arriba, pero el producto de conocimiento como el que sacamos acá y lo que venimos trabajando son herramientas para el trabajo que avanza cada uno aquí presente y bueno, va a ser, algo se está cargando ahí, si podemos salir de, o sea, por favor, si podemos salir de la pantalla, de, perdón.
Ok. Y bueno, y totalmente es ese tema. Ahorita vamos a pasar a el panel en el que tenemos a Antonella, Claudia y Patricia, quienes van a responder a esto, o sea, como es a responder a esta conversación de manera general. Todavía hoy vamos a compartir estos reportes, así que invitamos a todos también a leerlos. Nuestra primera invitada es Claudia Bengoa, quien es de la Oficina de Migraciones y de Migración de la OEA. Claudia, cuéntanos un poco cómo reaccionas a lo que escuchaste y cómo lo ves desde una perspectiva multilateral de una organización bueno, si uno piensa en las Américas es sinónimo con migración. Y bueno, y también en tu rol has interactuado mucho con gobiernos, tanto locales como nacionales. ¿Qué tipo de políticas públicas ves para responder a estos fenómenos y a esta oportunidad que presentamos en estos productos de conocimiento? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y disculparme por mi voz, que estoy un poco enferma, pero me ha parecido muy interesante los hallazgos de estos estudios y también coincidentes con lo que vemos desde la organización. Yo puedo decir que desde el Departamento de Inclusión Social precisamente consideramos a las diásporas como catalizadores de innovación, conocimiento, inversión, resiliencia y liderazgo, y con la capacidad de construir esos puentes entre los países de origen y de recepción. Muchos casos hemos visto en donde las diásporas son actores humanitarios en situaciones de crisis o de emergencia, emprendedores en negocios, como lo mencionó nuestro colega, el comercio y la innovación, también agentes para el desarrollo humano y económico. Y creemos que en este marco, para aprovechar mejor este potencial, las políticas públicas que podrían implementarse deberían primero centrarse, y creo que lo dijo Carlos en algún momento al principio de su presentación, en crear un entorno que facilite la participación de los miembros de las diásporas en el desarrollo social y económico de su país de origen y de acogida. Y, por ejemplo, creo que también fue mencionado acá, incluir políticas o mecanismos formales de diálogo y participación que permitan a los gobiernos de los países de origen realizar consultas con sus diásporas, tanto a nivel individual como de organizaciones, y aquí hay representadas algunas de organizaciones, para recoger sus opiniones y necesidades en políticas públicas y programas de desarrollo. Em, Como decía Carlos, más allá del papel fundamental en cuanto al aporte económico, ejemplo, el envío de remesas, yo soy de El Salvador y, por ejemplo, el envío de remesas es fundamental para la economía de mi país, y tal vez es uno de los aspectos más significativos que más se hablan en el tema de aportes. em, y esto ha sido algo que se ha reconocido desde la organización como instrumental para facilitar ese envío de remesas, pero que aún quedan algunos vacíos, o más bien hay que seguir desarrollando legislaciones para poder mejorar el envío de remesas y que esto lleguen de manera más rápida y económica. Y aquí nosotros al menos hemos observado también, y creo que también lo decía Carlos en parte de su presentación, que hay alguna desigualdad de género en cuanto a acceso a servicios financieros, sobre todo de los países o de las personas en los países de acogida que reciben este tipo de apoyos. Entonces, la mejora en general de la inclusión financiera, pero teniendo en cuenta esta perspectiva de género también, esto es algo que nosotros hemos identificado. Y también, lo decía Carlos, también, digamos, los temas de educación financiera son todavía, como lo hemos observado nosotros, y creo que tal vez más adelante en la conversación puedo poner un ejemplo. Son temas que han surgido, como bien lo decía él, de más bien algo privado y no de una política pública, y es necesario, digamos, que ir creando esos mecanismos a nivel de política pública para que pueda realmente realizarse esa inclusión financiera, rompiendo con las barreras tanto administrativas que existen como de otra índole. Y creo que un punto importante que Carlos también tocó, y creo que nosotros hemos visto también, que no hay los suficientes mecanismos de incentivos para poder incentivar la inversión y también para poder incentivar ese emprendimiento, eh,
que Carlos mencionaba, que tiene un gran potencial, pero que todavía hay mucho por hacer. Entonces creemos que, digamos, deben de haber a nivel de política pública políticas o mecanismos en donde se creen esos incentivos o préstamos para que precisamente puedan las diásporas poder contribuir de la mejor manera al desarrollo de los países de acogida, pero también al desarrollo local de sus países de origen. Y cierro un poco por aquí en este primer aproximación. em, digamos que nosotros desde la organización hemos entendido también, y creo que me lleva al último punto que Carlos abordaba de la participación política, entendiendo el rol de incidencia y liderazgo de las diásporas, sobre todo de la diáspora venezolana, por supuesto por su magnitud. A nivel regional hemos venido trabajando en conjunto con la OIM y la OIT, y aquí me acompañan algunas de las personas que han sido parte de esa iniciativa, en un programa de fortalecimiento de los liderazgos de mujeres, parte de organizaciones de la diáspora venezolana. En un inicio inició como eh, un fortalecimiento de la diáspora venezolana, ahora se ha empleado también a otras diásporas en América Latina para fortalecer las habilidades de liderazgo enfocado en mujeres que son líderes o que trabajan en organizaciones de la diáspora para fortalecer sus habilidades de incidencia, abogacía, gerencia, financiación que les permita mejorar el impacto social de sus acciones en los países de origen. Y hemos hecho esto con OIM, OIT y la OEA a través de la formación, el aprendizaje entre pares, el intercambio de experiencias y el fomento de trabajo en red para potenciar las habilidades de estas lideresas para que sus organizaciones mejoren su incidencia social y la vinculación con sus poblaciones migrantes y refugiadas en los países de origen. Y nada más resaltar que a raíz de estos trabajos se ha creado la red de lideresas de la diáspora venezolana, que por ejemplo ahora cuenta con un espacio de participación em, en el proceso de Quito, un espacio regional técnico de coordinación entre estados. El poder participar desde este espacio les permite también desde la diáspora ofrecer soluciones principalmente a la movilidad de las personas desde Venezuela. Entonces, esto creo yo que también es una muestra concreta más a nivel regional de cómo pueden irse también desde lo regional bajando o creando políticas públicas para la participación de las diásporas, que creo que fue uno de los puntos que Carlos resaltó. Y también nada más mencionar que nosotros tenemos un estudio que hicimos hace relativamente poco, hace unos 2 años, que mapea políticas públicas a nivel de 25 países y 109 ciudades de la región. Y precisamente, Carlos, coincidimos en que en la parte de participación política, en donde hay una oportunidad, digamos que haciendo eco de cómo se llama este evento, una oportunidad para que desde las ciudades se pueda innovar. Y de alguna manera, al innovar desde las ciudades se puede ir incidiendo a nivel nacional. Pero ahí es donde hay, digamos que en la participación política es una arista, un ámbito en donde existe, digamos, donde todavía hay oportunidad de crecimiento, en donde hay más vacíos. Entonces, nada más dejo ese punto acá porque creo que me parece que coincide plenamente con uno de los estudios que Carlos presentó. Así es, muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, y qué bueno escuchar esos puntos de encuentro. Y creo que nuevamente es uno de los argumentos que no se está haciendo mucho y no se está hablando mucho. Y bueno, y lamentablemente toda la narrativa alrededor de la migración está en un momento bien precario. Pero creo que hay que aprovechar este tipo de espacios y además de eso ir a multiplicarlos fuera de estos espacios para hablar de la oportunidad económica, la oportunidad democrática, la oportunidad política también. Y bueno, eso nos lleva un poco a nuestra próxima ponente, quien es la politóloga y autora Antonella Martí, quien es una gran pensadora del pensamiento clásico liberal y ha escrito múltiples libros y entre ellos y entre sus recientes proyectos trabajó en un documental para hablar de la migración venezolana, en particular en la ciudad de Nueva York. Cuéntanos un poco, Antonella, cómo ha sido tu experiencia entrando en el tema sobre migración,
Háblanos de la oportunidad tanto económica como en otras aristas. Y bueno, y si en tu proyecto de documental también viste, interactuaste con figuras y representantes institucionales, si ves algún tipo de espacio para políticas públicas que fortalezcan esta oportunidad que tanto venimos hablando. Bienvenida, Antonella. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias, Juan. Gracias, Carlos, también por por la invitación. Un gusto también saludar a todas las mujeres que veo en este panel. Me pone muy contenta conocerlas y, bueno, felicitarlos además por este trabajo que acaba de presentar Carlos acá hace un ratito, a todos los que produjeron, ¿no? También este tipo de herramientas, yo diría de alguna manera, que sirven para visibilizar la problemática, esta problemática que nos atraviesa a todos al final, ¿no? Un tema decisivo como los procesos migratorios que ve hoy el mundo. Fui tomando notas de varias cosas que mencionaron, que mencionaba Carlos, que mencionaba Claudia también, que me parecieron muy importantes, ¿no? Y como decía recién, es un tema decisivo que nos atraviesa a todos, partiendo también de la crisis de la democracia, ¿no? La crisis que lamentablemente viven nuestras democracias en el mundo actual, donde nos enfrentamos a procesos políticos, incluso a partidos políticos a lo largo del mundo, porque esto es algo que no solamente, como bien lo dijeron recién, no es algo que compromete a países puntuales, sino es algo que está en todos los continentes a lo largo de nuestro mundo, pero cómo se ha golpeado la institucionalidad democrática y además cómo desde la política se hace uso del inmigrante, muchas veces como un chivo expiatorio, como el culpable de los grandes males, y eso desde la política lamentablemente lo han capitalizado muchos líderes populistas, nacionalistas, ¿no? Entonces, partiendo primero de ese golpe a la democracia, a la institucionalidad, creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Después sumar a esto el auge del nacionalismo, ¿no? Un modelo que se fortalece cada vez más con estos procesos de los que hablábamos recién, modelos que rechazan la figura del inmigrante y que además no los presentan como sujetos, sino más bien como objetos, ¿no? Y en esto caemos en esa deshumanización de la inmigración, la deshumanización del inmigrante, eh, donde se lo entiende y se lo evalúa según determinadas características, pero no se lo observa como lo que realmente es, que es un ser humano. Eh, Todas las personas estamos atravesadas por un proceso migratorio, ya sea de primera mano o que lo hayan vivido nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Todos tenemos alguna situación que nos atraviesa, pero además como especie, como Homo sapiens, todos venimos de un mismo lugar, ¿no? Y salimos de un mismo lugar expandiéndonos, buscando otros horizontes, buscando otras formas de avanzar, ¿no? Porque además está ese espíritu emprendedor, lo hablábamos con Juan Pío hace un tiempo en una entrevista, el espíritu emprendedor de la inmigración, y no solamente en términos económicos, sino en términos, más bien diría, de ese espíritu humano, de decir, quiero salir adelante, puedo salir adelante y debería tener la oportunidad como un ser humano de buscar una vida mejor, ¿no? Donde ninguna persona, ningún país, ninguna organización haga una política activa para limitar ese derecho, ¿no? Ese derecho humano a fin de cuentas. Y después nos enfrentamos también a un proceso que claramente la mentalidad de la tribu es algo prehistórico, ¿no? Muchos mitos que existen en torno a la migración, a la idea del otro, al auge de esta xenofobia que
insisto, atraviesa civilizaciones, atraviesa países, a procesos históricos. El siglo pasado lo vimos en muchas ocasiones, lamentable que en este siglo todavía no se haya aprendido la lección del peligro que representa la deshumanización del otro, que representa esa xenofobia, el racismo, todo lo que hoy estamos viendo que capitalizan partidos políticos populistas además y nacionalistas. Pero además hoy toda esa mentalidad de la tribu está atravesada por otro proceso, que es el proceso de las redes sociales, ¿no? Donde hoy esa mentalidad de la tribu se puede viralizar muy rápido. En un tweet se puede disparar un mensaje de odio. Sabemos que los discursos de odio después tienen consecuencias, ¿no? Y muy fácil y muy rápido se convierten en crímenes de odio. La persecución a los inmigrantes, la manera de señalar, ¿no? Esto está en todas partes, pero creo que también tenemos que enfrentar ese otro desafío, que es esa viralización inmediata con un clic en redes sociales, donde o sea, la cultura de una imagen, del meme también puede cambiar la visión sobre una persona, sobre un ser humano, en este caso el inmigrante, y cómo desde muchas plataformas también se fomenta, ¿no? esa división. Y después me parece importante también el trabajo que se mencionó en lo que va de la conversación, en la importancia de poder visibilizar lo que está pasando, lo que hay detrás del inmigrante como ser humano, y necesitamos también impulsar que haya una predisposición desde la política, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, atacar al inmigrante da votos. Hoy atacar al inmigrante es algo que capitaliza muchas figuras políticas, y estar del lado en el que estamos nosotros, ¿no? Los que defendemos a los inmigrantes, es un lado, es una arista, digamos, que no abunda realmente en el mundo político. Entonces, bueno, de alguna manera es lo que quise transmitir en este documental que mencionaba Juan, que grabé. Bueno, me llevó un año y medio más o menos la producción de este documental. Lo empecé en la ciudad de Nueva York, en New Jersey específicamente, el otro estado también donde está atravesado, ¿no? Al igual que cada lugar de Estados Unidos, en un momento tan complejo como este, pero lo empecé hace 2 años, todo contando la historia de una familia, una mujer inmigrante, también de Venezuela, que llegó con sus 3 hijos a Estados Unidos, que cruzó la selva. Tuve también la oportunidad, la posibilidad de conversar con muchas personas que atravesaron el Darién, que vivieron situaciones complejas, ¿no? Porque realmente a veces pensamos que, incluso como se proyecta desde la política, que se trata simplemente de cruzar un muro, ¿no? O de intentar cruzar un muro, y es mucho más lo que se intenta hacer para llegar a otros países buscando otra manera, una mejor manera de vivir. Todo lo que hay detrás, todos los peligros que hay a la hora de llegar a buscar ese futuro mejor, que al final se termina convirtiendo en una pesadilla, ¿no? Porque llegar a un país donde no te reciben, un país donde hoy hay una persecución abierta contra cualquier inmigrante, contra incluso cualquier persona que hable español, donde bueno, esto lo sabemos todos, ¿no? Teniendo en cuenta la coyuntura que vive un país como Estados Unidos. Yo me acuerdo que había una frase de un historiador que él decía que pensaba en escribir una historia de los inmigrantes en Estados Unidos, pero que entonces descubrió que la historia de los inmigrantes era la historia de Estados Unidos. Entonces hoy pensar o identificar el curso que ha tomado la historia de un país que
se hizo gracias a la inmigración, gracias a personas que escapaban de una situación compleja en otro continente, de guerras, de persecuciones religiosas, de todas las problemáticas que ya conocemos. La verdad que es triste ver este contexto, y siempre, bueno, pongo, o al menos lo que quise transmitir en este documental, donde también entrevisté a personas que pensaban diferente. Intenté romper muchos de esos mitos, o al menos exponer cuáles son esos mitos que hay en torno al inmigrante, ¿no? Esta idea de que el inmigrante viene a robar trabajo, que el inmigrante viene a invadir el país, que viene a cambiar las costumbres, que viene a consumir, ¿no? El estado de bienestar, o que viene a consumir programas sociales, cuando realmente, o sea, son todas falacias, ¿no? Porque como bien lo decían, y bien lo veíamos también en el documento, al final el inmigrante aporta, el inmigrante genera valor. Entonces, poder transmitir eso para mí fue importante, y siempre dejando, con esto cierro, ¿no? Pero dejando un mensaje de empatía, que creo que es algo que hoy falta en el mundo, donde impulsar ese ejercicio de llevar al otro a imaginar cómo sería, ¿no? Dejar todo, dejar toda la vida, dejar tu casa, dejar tu familia, dejar tus relaciones, tu música, tu comida, tu día a día, ¿no? El lugar donde naciste, tener que dejar todo eso y poder, o tener que empacar algo en una, bueno, con suerte en una maleta de 23 kilos, que realmente no es la situación de muchos, porque a veces es solamente cargar un bolso y bueno, y ver qué pasa y ver con qué se llega, pero hacer ese ejercicio, ¿no? De imaginar cómo sería empezar la vida desde cero en otro lugar donde generalmente no se conoce el idioma, y bueno, poder mostrar, ¿no? Esa historia de valentía que requiere ser un inmigrante, dejar o cerrar la puerta de tu casa por última vez, dejar atrás tu vida, y además yo creo que hablando ya en esto un poco en cuestión más de política pública, o pensar alternativas, claramente facilitar el poder adquirir, ¿no? Incluso una ciudadanía, eso es mucho más fructífero para un país, porque, o sea, el inmigrante empieza a sentirse empieza a sentirse parte del proyecto, parte del país. Y ahí entra en juego el incentivo, ¿no? Donde uno va a tener mayor incentivo de poner su dinero, de poner su capital, de ponerlo ahorrado, de trabajar en un país donde vos sabés que no te van a expulsar, donde sabés que no te van a perseguir, y ahí es donde donde se puede entrar en esta dinámica de progreso y de creación también, ¿no? Y bueno, y cerrar con que claramente el inmigrante no quita trabajo, el inmigrante crea trabajo, crea oportunidades, y también aporta a la economía, ¿no? Y a la cultura, aporta en muchos sentidos, y eso enriquece, ¿no? Creo que eso enriquece la diversidad, y es algo que tenemos que celebrar y hoy defender, ¿no? Frente a tantos procesos que rechazan la libertad migratoria. Excelente, Antonella, muchísimas gracias y de verdad que felicitaciones por ese trabajo y bueno, a todos nuestros ponentes que hacen un trabajo increíble para la migración y a favor de esto, cambiar la narrativa que, como buenos dice, atacar al migrante da votos, atacar al migrante eh, eh, es lo que está pasando ahora y bueno, y también ahí veo que María Paula pone que habla de la porofobia, que es el miedo Claro. a los pobres que se suma a la xenofobia. Vemos que eso es mayormente lo que pasa, pero por ejemplo, en Estados Unidos también está viendo un fenómeno de que es al migrante, punto. Y eso lo podemos ver en este debate que se está dando en el que hay un segmento de los seguidores del presidente Trump que hasta los migrantes atacan, que hasta tienen reservas de personajes que los ha apoyado tanto como Elon Musk. Y a finales de diciembre se dio una explosión en las redes sociales en la que por un lado estaban Musk y Ramaswamy, que es también
indoamericano que es muy seguidor de y apoya al movimiento del presidente Trump, pero es migrante, también es de familia india. Y bueno, y hablando de eso del high skill, de los migrantes preparados y todo eso, se explotó esa bomba también en las redes sociales, así que es una división que también está en el nativismo. Y bueno, y hablando del nativismo y hablando de la xenofobia y todos estos temas que estamos hablando, tenemos a Patricia Rojas, quien ha sido una gran voz por los venezolanos en Chile en su rol de presidente de ASOVE en Chile. Y bueno, vemos que Chile ha sido el ojo del huracán de muchos de estos debates últimamente, en el que se presenta una xenofobia latente. Vemos episodios tan lamentables como lo que pasó con el comediante venezolano George Harris en las tarimas de uno de los eventos más importantes de Sudamérica, artísticos, que no debería tener nada que ver con la política, como es Viña del Mar. Cuéntanos un poco, Patricia, cómo ves esta situación en el terreno y también cómo reaccionas un poco a estos correctos conocimientos para cambiar la narrativa. ¿Cómo crees que podrían ayudar a organizaciones en el terreno como SOA en Chile? Bueno, primero darle los buenos días a todos, agradecer el espacio, felicitar a Carlos y al equipo por estos documentos que definitivamente nos van a ayudar a las organizaciones que estamos en terreno y haciendo incidencia a interactuar de mejor manera y con algo más de datos con los tomadores de decisiones, ¿no? Los que eh, hacen la arquitectura de las políticas públicas. Efectivamente, estamos viendo en Chile y es algo que también habíamos experimentado en Colombia, en Ecuador y en Perú, una narrativa en contra de la migración, pero específicamente en contra de la comunidad venezolana. Y esto es algo que, por supuesto, nos mantiene en alerta. Pero más que con la comunidad venezolana en Chile, con ciertos actores y sectores de la comunidad venezolana en Chile. La discusión que se tiene actualmente sobre el derecho al voto de todas las personas migrantes en el país tiene que ver con el domicilio ideológico de ciertos actores políticos de la comunidad venezolana, más que con la comunidad migrante per se, lo que evidencia es lo que decían mis colegas que me antecedieron, Claudia y Antonella, un deterioro en la conversación democrática y de la participación política de las personas, incluyendo, por supuesto, a las personas migrantes. En Chile no es reciente eh, el derecho constitucional de las personas extranjeras a participar de elecciones a todo nivel. Es un derecho constitucional desde 1925. Chile en 1925 ya reconocía el aporte de las personas extranjeras y les daba en aquel entonces ya el derecho a sufragar, según como lo estipulara la ley. Y generalmente desde entonces ha sido que las personas que tengan por lo menos 5 años de vecindamiento, cosa que en la práctica no se traduce solamente a 5 años por supuesto, todo lo que tiene que ver con el retraso procesal de solicitudes de visas temporarias o de residencia, esto generalmente se traduce en 7 u 8 años de permanencia en el país. Chile había sido pionera en esta materia. Desafortunadamente, el contexto electoral y, como lo decía antes, la falta de visión de ciertos sectores políticos de no haberse acercado a la comunidad venezolana para ir a buscar esos votos que probablemente van a necesitar en las elecciones, entonces lo resumen y lo simplifican a restringir y suprimir derechos, ¿no? Afortunadamente, por lo menos desde el trabajo de la SOBEN, con legisladores y tomadores de decisiones, la mayoría está arraigado el concepto de que si avanzamos en derecho, no retrocedemos en ello. Entonces estamos empezando a ver un rechazo de este discurso sobre la migración y la participación política de las personas migrantes. Dicho esto, bueno, la xenofobia en Chile tiene también un factor agregado que es culpar o culpabilizar, traspasar la responsabilidad de las deficiencias del Estado en términos de infraestructura y de servicios públicos a la llegada de migrantes al país. Esto en contraste con lo que dicen todos los números y los estudios del aporte económico y financiero que ha tenido
la llegada de personas migrantes en los últimos años. Ya en el 2019 el Banco Central chileno hablaba del aporte al crecimiento del Producto Interno Bruto de las personas migrantes. Entonces, desafortunadamente en la política sobre todo, vemos que es más fácil trasladar responsabilidades antes de asumirlos y en lugar de ver la migración como efectivamente es un desafío para mejorar ciertas condiciones, preferimos entonces culpar al extranjero, al outsider, al otro, de la situación estructural del país, incluyendo también, por qué no decirlo, el tema de la seguridad, que efectivamente tenemos un incremento en la comisión de delitos de personas migrantes, pero no necesariamente es el apocalipsis de seguridad que estamos viendo en las conversaciones que se tienen a todo nivel, inclusive, como lo decía Antonella, en redes sociales. Las redes sociales han venido aportando un nivel de violencia y de odiosidad a las discusiones, porque efectivamente democratizan la manera como nos relacionamos, pero también ha democratizado los discursos odiosos, sobre todo de ciertos actores políticos que ven en el nacionalismo y en el patriotismo nichos para conseguir votos. Efectivamente, las organizaciones de base y de sociedad civil tenemos un trabajo importantísimo, ¿no? Primero es la concientización a las personas migrantes sobre sus derechos, sus deberes y cómo avanzar en una mejor convivencia, pero también traducir esas conversaciones con las personas en los territorios a los tomadores de decisiones o a agentes de cambio que mueven la aguja en las discusiones. Nosotros desde la SOBE nos hemos dado el trabajo de conversar con esos actores de cambio dentro de la sociedad chilena y por lo menos en este momento estamos avanzando en una mesa con diversos tanques de pensamiento para crear unas propuestas en el tema migratorio para los y las candidatas presidenciales, que está siendo afortunadamente bien recibida por entre más de 11 centros de pensamiento nacionales. Entonces, nuestro trabajo definitivamente es avanzar en conectar las necesidades de las personas migrantes, que efectivamente algunas veces son distintas, pero al final del día son muy parecidas a las de todas las personas en un territorio, que es la posibilidad de tener mejores empleos, tener acceso a mejores servicios y, por supuesto, el derecho a la participación política, que es distinta y eso me encantó del documento que prepararon a la participación ciudadana. La participación ciudadana es una participación mucho más activa, a la que las personas tienen más acceso, pero que es la base y la columna vertebral de poder adquirir derechos políticos en los países receptores. Entonces yo quiero felicitar el trabajo otra vez y bueno, resaltar también lo que se ha venido haciendo por lo menos desde la Oficina de Inclusión de la OEA. Yo fui participante del grupo de lideresas el año pasado, espero que este año, ojalá a pesar del recorte y el congelamiento de los recursos que ya hemos estado viendo en los últimos meses, se pueda generar un nuevo capítulo de lideresas y seguir incluyendo a otras lideresas. Eso es otro trabajo también que nosotros hemos tratado de llevar adelante, incluir otras comunidades de diáspora como la haitiana. Estoy viendo que aquí hay un compañero de la comunidad haitiana en Argentina. Me parece importante que la comunidad venezolana, que está teniendo un rol protagonista en todo lo que tiene que ver con temas de migración, llame a la mesa a otras comunidades como la comunidad haitiana, que está bastante invisibilizada, pero que también es necesaria en la conversación. Así que eso por ahora, para no extender más. Sé que vienen otras preguntas interesantes. Muchísimas gracias, Patricia. Y bueno, y gracias por todo el trabajo que haces en Chile y bueno, ese gran ejemplo que le has dado a otras diásporas y a otros capítulos de la diáspora venezolana que por medio de tu trabajo también con el grupo de lideresas y bueno, y todas las colaboraciones que se ha coordinado aquí con Plan País y todo eso, el ejemplo de Chile ha sido un ejemplo para hacer grandes cosas en Colombia y hay una retroalimentación ahí. Y bueno, y podemos aprender mucho también para otros capítulos como Estados Unidos, Argentina, Ecuador y un largo etcétera. Ahí en el chat hemos estado compartiendo que tanto Claudia como Claudia compartió ese estudio que hizo referencia de la OEA. Yo también compartí la página donde están todos los estudios que presentó Carlos.
Ahí algunos usuarios están pidiendo que Antonella también comparta el link del documental, que es documental de Antonella con Reason. Y bueno, yo también estaba buscando el link para compartirlo, pero bueno, me tocó aquí la parte de la moderación. Eh, tenemos espacio, tenemos 10 minuticos más del evento. Esta conversación ha sido súper enriquecedora, pero quisiera darle la palabra a algunos de la audiencia que han venido comentando en el grupo, pero tenemos espacio para una o dos preguntitas. Por favor, invitamos a las personas de la audiencia que quieran hacer una pregunta verbalmente, que levanten, que utilicen la herramienta de levantar la mano para hacerlo lo más organizado posible. Así que los invitamos a quienes tengan alguna pregunta. Ahí, muchísimas gracias por compartir el documental. Antonella, si quieres cuéntanos un poquito de este documental y cómo ha sido la reacción. Perfecto. Sí, bueno, como les comentaba antes, la idea fue contar una historia, contar a través de una historia todo lo que hay detrás de la inmigración, específicamente venezolana. Hice visitas a distintos, no sé, por ejemplo, restaurantes en Nueva York, en distintos lugares de Nueva York, visitando los shelters también que hay a lo largo de la ciudad. Y algo que sí quiero mencionar y que se tocó antes, me parece muy importante, es, y algo, un fenómeno que también me llama la atención, ¿no? Pero que creo que también se ha visto en distintas situaciones históricas, esta cuestión del inmigrante que rechaza a otro inmigrante, algo que lamentablemente lo veo mucho, y me acuerdo, bueno, esta frase de Simone de Beauvoir que decía que el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos, ¿no? Y de alguna manera esto también nos hace repensar lo que hay detrás de esa dinámica. O teoría de la escalera también, ¿no? Donde muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos empiezan a militar, cerrar las fronteras o a señalar a otros inmigrantes o a poner categorías y decir que algunos inmigrantes son mejores que otros. Y bueno, toda esta narrativa que, insisto, no viene solamente de distintos grupos dentro de muchos inmigrantes, sino en general, ¿no? De esta mentalidad de la tribu, es algo insisto, se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad y son muchos mitos los que hay que dar vuelta, ¿no? Creo que ahí Claudia estaba levantando la mano, así que le voy a dar paso la palabra. Adelante. No, muchísimas gracias y yo nada más quería, digamos que compartir también en la parte de narrativas que precisamente hicimos un análisis de 3 casos en Colombia, México y Perú en redes sociales, lo que muchos tomadores de decisiones o digamos o políticos eh, colocaban en redes sociales y se analizó en conjunto con Sende, Equilibrium y el Club de Madrid. Tenemos también un informe en donde se dan algunas recomendaciones y retomo parte de lo que mencionó Patricia y también de lo que mencionaba Antonella de, digamos, algunas de las recomendaciones que damos que pueden ser útiles para ir digamos que tumbando estas narrativas y deconstruyendo estos mitos. El informe, ya voy a poner el link acá también, se llama Deconstruyendo mitos y narrativas alrededor de la migración y parte de las recomendaciones que damos es, primero, empezar con incorporar una perspectiva de derechos humanos e inclusión en los mensajes. La migración debe abordarse desde su eje central, que son las personas y sus derechos, que lo mencionó también aquí Antonella. No se trata, y también para los tomadores de decisiones a nivel de políticas públicas, no se trata solo de la gestión de las fronteras, sino también de garantizar la protección e integración en las comunidades de acogida. Y también se ve en redes sociales mucho el uso de palabras como crisis, ola, avalancha, el flujo, detener el flujo. Estas connotaciones
generan miedo y rechazo, y nosotros recomendamos que en su lugar se debe fomentar un liderazgo positivo basado en igualdad, tolerancia y respeto, y también creo que lo mencionaba Patricia también, no hacer distinciones entre buenos y malos migrantes, o entre ellos y nosotros, sino condicionar la aceptación de la migración a modelos de buena conducta genera discursos discriminatorios, por lo que, digamos, hacer estas distinciones no aporta a esta narrativa positiva. Y también en algunos países se ve que cuando hay casos de emergencia o de urgencia, digamos, obviamente se va hacia atacar, como se decía, el fenómeno de la migración, que es un fenómeno estructural y permanente. Esto no es solo temporal, sino esto está dentro del ADN de nuestra región, y enmarcarla dentro como un evento excepcional impide la formulación de políticas públicas sostenibles. Por tanto, que no se recomienda el utilizarlo así. Y creo que también lo decía Patricia, en resaltar la resiliencia más que la vulnerabilidad de las personas migrantes en países, por ejemplo, con sistemas de protección social limitados o servicios limitados. Enfatizar esta vulnerabilidad de las personas migrantes puede generar rechazo en la opinión pública. Entonces, en cambio, para ir deconstruyendo estos mitos, es compartir historias de éxito, fomentando la integración y la empatía, como también mencionaba Antonella, y con datos. También fue mencionada la parte de data, y creo que esto es un gran vacío que tenemos y que debemos de trabajar en conjunto para obtener esos datos, o sea, que estas narrativas sean basadas en datos que evidencien cómo las políticas inclusivas benefician tanto a las personas migrantes, pero también a las comunidades de acogida. Y otro punto importante, hay más recomendaciones, yo lo voy a dejar acá, es destacar los beneficios de la migración. Carlos bien lo decía, más allá de la economía, sino también tener evidencia y data en cómo las personas migrantes aportan a la diversidad cultural y social. Eso Claro. creemos que es súper importante, y también lo mencionó Antonella, evitar el uso político de la migración en contextos electorales. Eso es parte de lo que nosotros recomendamos, porque, como bien lo decía ella, son estrategias para captar votos, pero que no aportan a la narrativa que todos estamos que creemos y que todos estamos llamados a aportar. Entonces, voy a dejar acá también el enlace a este informe que tiene muchísimas más recomendaciones, pero que me pareció importante destacar acá. Y desde la OEA, pues nosotros estamos acá siendo también voceros regionales. Creemos en la migración como una oportunidad, así que cuenten con nosotros para participar en espacios de diálogo como estos, pero para seguir aportando también con nuestros Estados miembros, que son los que finalmente tienen la capacidad y digamos que podemos incidir en esa disposición para que puedan irse creando políticas públicas Claro. que potencien esta oportunidad. Así que lo dejo por aquí. Muchas gracias Claudia y bueno, todas las intervenciones súper atinadas para el momento que estamos viviendo. Quería hacer la última pregunta y justamente dirigida para la persona que tiene la mano levantada, que es Carlos. Cuéntanos un poco, Carlos, cómo tú quisieras que estos reportes sean utilizados o sean una herramienta para esos datos que bien menciona Claudia que necesitamos para fortalecer esa narrativa que junto con mecanismos tipo el documental que produjo Antonella y muchos otros de esos mecanismos en los que podemos comunicar eficientemente ese cambio de narrativa y por medio del trabajo que se hace en el terreno con organizaciones como ASOBEN Chile, que aquí está representado por Patricia, cómo pueden esos diferentes actores hacer uso de estos productos de conocimiento y tenerlos como herramienta para ese cambio de narrativa que necesitamos. Gracias, Juan. Bueno, básicamente, lo primero que les diría es, lean los documentos, hay mucha información valiosa en ellos, muchas visualizaciones también, porque también hay que entender que debemos ser estratégicos y tratar de ofrecer la información de la manera más amigable posible, sobre todo si uno tiene la intención que esto pueda llegar a tomadores de decisiones donde no necesariamente van a tener el tiempo de leerse un informe completo, pero si tenemos la capacidad de comunicar exactamente lo que necesitamos, cuál es nuestra intencionalidad o la propuesta de incidencia, va a ser mucho más fácil. Entonces,
Los documentos son un punto de partida que yo les recomiendo que lo puedan utilizar, que puedan utilizar las visualizaciones, que puedan utilizar los datos que hay ahí, porque de esa manera yo creo que hay dos caminos fundamentales que invitan estos documentos a seguir. Uno, que podamos hacer un proceso de incidencia en los países de acogida, ya sea en función de políticas públicas o inclusive de ofrecer datos, porque como bien lo decían, hay pocos datos, tenemos pocos datos desagregados de cómo está la participación migrante en nuestras sociedades. Y entre mejor sea la calidad de ese dato, mejor va a ser la narrativa y nuestros argumentos para poder enfrentar toda esta desinformación, toda esta narrativa violenta contra las personas migrantes. Pero además de eso, también va a ser importante como punto de partida de estos documentos para que ojalá pongamos en valor en los países de acogida discusiones más específicas. Por ejemplo, tomando buenas prácticas de emprendimientos, de innovación, de aporte económico, cómo podemos maximizar eso para que de la excepción a la regla, entre comillas eso, pueda ser algo mucho más común. Si en Colombia, si en Brasil, si en Chile, a través de un programa gubernamental, se generó un emprendimiento que hoy por hoy es un unicornio que está ofreciendo telemedicina y está aportando a la detección temprana del cáncer, y eso lo están haciendo unos migrantes venezolanos, por ejemplo, que es una de las cosas que van a ver en el informe de innovación. ¿Cómo podemos hacer para maximizar esas políticas que están siendo efectivas para que otros países de la región también lo puedan acoger, o en el país donde se está implementando se pueda crear otras iniciativas que también sean un aporte para la sociedad? Hay mucha tela por cortar. Yo creo que la invitación también de estos documentos es a que manejemos más información al respecto, que manejemos algunos emprendimientos o algunos casos de éxito de participación política en la región que nos puedan servir para inspirar a otras personas. Entonces, esa es un poco la invitación. Nuevamente, gracias por la participación, por sus preguntas. También hay otros documentos que hemos estado compartiendo en este último tiempo. Hay uno de buenas prácticas a nivel de gobiernos locales sobre la integración y la participación de las personas migrantes que les invitamos a que puedan verle. También nos hemos encargado de investigar un poco pensando en el futuro de cómo puede ser la participación de la diáspora venezolana en otro contexto político en Venezuela, y como hicimos un poquito de esta política comparada, el año pasado realizamos una observación de la diáspora dominicana en la ciudad de Nueva York, que es el punto donde hay mayor cantidad de migrantes dominicanos en Norteamérica. Y bueno, también es un documento súper interesante que inspira a que otras diásporas también puedan tener ese grado de participación política, e inclusive también puede servir de incidencia para sensibilizar a los mismos contextos políticos, porque mientras digo esto, lamentablemente ayer hubo una marcha contra migrantes haitianos en República Dominicana, que son esas cosas que bueno, que también mueven a uno como activista es un fenómeno complejo, y el hecho de que un país tenga muchas personas migrantes fuera de su territorio no implica que necesariamente sea un país sensible con la migración. Son parte de los retos que tenemos en nuestra época, pero si estamos aquí en esta época es porque creo que podemos manejarlo. Bueno, Cambio. muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, Robinson, me excuso porque ya estamos sobre el tiempo, así que, o bueno, vamos a darte un chance para una. Bueno, y también ya Jair había levantado la mano, así que bueno, creo que mejor vamos a concluir el evento porque ya estamos sobre el tiempo y para ser respetuoso con el tiempo de todo el mundo, pero muchas gracias por participar a todos y todas. Les estaremos compartiendo tanto los reportes presentados por Carlos como también los reportes que nos compartieron acá y todo eso que se discutió en el evento del día de hoy. Vamos a hacer un evento, un email resumen que estaremos enviando en los próximos días.
Bueno, y quiero felicitar a Carlos por ese excelente trabajo que, bueno, que de toda su trayectoria en Plan País y también de estos productos de conocimiento que van a quedar ahí para ser una herramienta para esa gran batalla que tenemos por delante, que es cambiar la narrativa de la migración. Para mí personalmente, trabajar en el tema de migración y trabajar por los migrantes es algo muy, muy personal, siendo migrante con una historia migrante muy, muy marcada. Soy hijo de Cuba, de mi mamá nació en La Habana y bueno, y para mí siempre es algo que de mis procesos personales, aceptarme como migrante ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho, pero que por un lado tengo una árbol familiar que tiene un arraigo muy marcado en Venezuela de 300 400 años, que siempre era como que el miedo si aceptarme como migrante era abandonar esa historia o no, pero también tengo del otro lado, mi lado de mi mamá, que somos netamente migrantes. En 100 años prácticamente hemos estado en 4 países ya. Salimos de España en el año 28, llegamos a Cuba, en Cuba salimos en el año 60 por razones obvias, en el año 61, perdón, por razones obvias y por algo similar. Yo salí de Venezuela en el año 2003, que empezó para estudiar, pero me fui quedando por temas de la situación país. Así que muchas gracias y estaremos ahí contactando para cómo hacer con este reporte y próximos pasos y les agradezco a todos por esta historia y por ser parte de este proyecto y por ser parte de esa batalla que hay todos los días por los migrantes y para cambiar esta narrativa. Así que bueno, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a nuestros distinguidos invitados el día de hoy y bueno, y a todos ustedes por participar. Hasta luego. Saludos.